Hola, bienvenidos a este tutorial en el cual vamos a ver cómo crear un cuestionario en la plataforma Moodle con la versión 2.6. Primero vamos a diferenciar un poco lo que es un cuestionario de una consulta. En un tutorial anterior vimos que la consulta permite al docente hacer una pregunta con distintas posibles respuestas entre las que debe elegir el estudiante. Se usa para una sola pregunta, ¿sí? Y los resultados de la elección pueden ser publicados después de que los estudiantes hayan respondido. Por ejemplo, podemos consultar rápidamente sobre un tema, por ejemplo, podría ser a qué hora pueden conectarse para realizar un chat sincrónico. Y le damos distintas opciones. En cambio, el cuestionario se emplea para hacer varias preguntas y preguntas de distinto tipo que pueden ser evaluadas, ¿sí? Las preguntas pueden ser de opción múltiple, de verdadero o falso, de coincidencia, de respuesta corta o ensayo, o de respuesta numérica. Y el profesor puede permitir que el cuestionario se intente resolver una o varias veces, y también puede decidir sobre el orden de las preguntas, que estén siempre en el mismo orden o que aleatoriamente en las siguientes veces que el alumno pueda responder o que distintos alumnos tengan un orden diferente en las preguntas. También vamos a ver que se puede establecer un tiempo límite y que cada intento puede calificarse automáticamente, salvo las preguntas que sean tipo ensayo, donde el docente va a tener que obviamente leer lo que el alumno redactó y elaboró. Pero en los otros tipos de preguntas se va a poder calificar automáticamente, lo cual facilita mucho la tarea del docente, ¿sí? El profesor también va a poder determinar si se muestran y cuándo se muestran a los alumnos los resultados de su cuestionario. También vamos a redactar los comentarios de retroalimentación y las respuestas correctas en caso de que el alumno responda bien. Los cuestionarios tienen múltiples usos: para hacer un examen parcial, para hacer un examen de cierre, un examen integrador, para hacer un pequeño test de tareas luego de una lectura o al finalizar un tema. Y también pueden ser exámenes de práctica con preguntas de otros exámenes que ya hayan hecho, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar. Los cuestionarios tienen dos etapas. Tienen una primera etapa que es la de configurar el cuestionario y una siguiente etapa que es la de elaborar las preguntas. Vamos a nuestro aula de pruebas. Como siempre, cuando ingresamos al curso, en nuestro rol de docentes, vamos a activar edición y allí vamos a ir a buscar un bloque vacío y vamos a agregar una actividad. Como vemos, hay una gran variedad de actividades, ¿sí? Dentro de estas actividades podemos tener la consulta o el cuestionario, que es de lo que estamos hablando. Vamos a elegir nosotros cuestionario y lo que yo sugiero es tener preparado de antemano, porque si no lleva mucho tiempo en el momento de sentarse a escribir, tener pensado el título del cuestionario, la cantidad de preguntas que vamos a hacer, la calificación que le vamos a asignar a cada una, especialmente cuando queremos hacer preguntas de verdadero o falso, donde tenemos que tener armado un texto que le vamos a ofrecer a los alumnos, o si son de múltiples opciones, tenemos que tener preparado ese material. Así que aquí en un documento de Word, yo fui armando un cuestionario que es muy breve, va a tener simplemente dos preguntas porque es para mostrarles cómo se hace. Primero, el título de nuestro cuestionario va a ser Cuestionario Integrador del Curso. ¿Sí? Recuerden que en general en educación virtual los exámenes, al menos en las materias que son no de carreras totalmente virtuales, se pueden tomar
parciales o exámenes integrador. Los exámenes finales todavía se toman en forma presencial, salvo que toda la carrera sea en modalidad a distancia, ¿sí? Bueno, este es el título de nuestro cuestionario. Hasta ahora es un formato conocido, digamos. Vemos cómo la barra de herramientas, recuerden que en Moodle 2.6 tiene este primer icono que al hacer clic en él despliega los tres sectores que tiene el menú, y que este último es para cambiar al modo de pantalla completa y poder trabajar con mayor comodidad en este espacio. Entonces, el nombre del cuestionario, ponemos el título, y en la descripción es donde vamos a poner todas esas características que acabo de mencionar. Por ejemplo, acá yo voy a copiar el texto y lo vamos a ir analizando. Les decimos a los alumnos que este cuestionario es de repaso, que las preguntas son de opción múltiple o de verdadero o falso y que tienen para responderlo 5 intentos. Yo acá había puesto de opción múltiple, pero ahora voy a agregar que también vamos a usar preguntas de verdadero o falso para que vean otra opción. ¿Sí? Bueno, acá lo puse con mayúscula, ven porque es bueno tenerlo ya redactado y copiar y no perdemos tiempo. Verdadero o falso. Bien, en este caso vamos a predeterminar, voy a ampliar el tamaño de la letra para que lo puedan ver mejor. Les decimos entonces que las preguntas son de opción múltiple o de verdadero o falso y que tienen para responderlo 5 intentos. Yo estoy haciendo ahora un ensayo, ¿sí? Solamente 2 preguntas, pero la idea es que si es un cuestionario integrador, sea lo suficientemente largo como para que amerite integrar todas las unidades que haya tenido ese curso. Una vez que finalicen el examen, deben seleccionar enviar respuestas, y si aprueban el examen, no tienen que volverlo a hacer. Las respuestas quedarán registradas. En caso de no superarlo, en este caso, yo pongo que el nivel de aprobación tiene que ser del 70%. Tendrán la opción de volver a realizar el examen. Y que la calificación final que vamos a elegir en este cuestionario es la más alta que se haya obtenido en los distintos intentos, ¿sí? O sea, como ven, es un examen fácil, pero podría ser de 2 intentos solamente, o de 3 intentos, y podríamos elegir que en lugar de que la calificación final sea la más alta, podríamos elegir que sea un promedio, ¿sí? O que sea la primer calificación. Bien, entonces, en esta parte de descripción recuerden darle al estudiante la mayor cantidad de detalles posibles sobre cómo va a ser ese cuestionario. Tengan en cuenta que las evaluaciones de por sí crean un poco de ansiedad y de tensión en los alumnos, aunque sean muy fáciles, ¿sí? Entonces es mejor despejar las dudas ya desde el comienzo, antes de que el examen comience. Recuerden que esto que dice muestra la descripción en la página del curso, no lo tildamos, porque si yo lo tildo acá, todo esto que puse va a aparecer en la columna principal del curso y no queremos que sea tan extensa. Vamos a elegir ahora la temporalización, es decir, yo elijo cuándo se abre el cuestionario. En este caso voy a habilitar, si yo no tildo acá, no tiene fecha ni de inicio ni de comienzo, o sea, va a estar abierto por todo el tiempo que esté abierto el curso. Tildo en habilitar la fecha de apertura, ¿sí? Y vamos a ponerle que se abra el 20 de mayo. Tengo que elegir la fecha en la que cierra el cuestionario. Yo aquí puedo darles una semana para que lo resuelvan, un día, unas horas, dependiendo el tipo de examen que vaya a tomar. Tengan en cuenta que si en este caso yo le voy a dar una semana, ¿sí? Durante una semana van a tener abierto el cuestionario. Si nos ponemos estrictos y dejamos un solo día, por ejemplo,
tenemos que contemplar que puede ser que un alumno nos diga que se le cortó la luz, o que se cayó la conexión de internet, o que se le rompió la máquina. Entonces, salvo situaciones muy estrictas, es preferible dejarlo abierto más de un día, pero eso queda a criterio de cada docente según el examen y según las posibilidades de sus alumnos. ¿Sí? Ustedes sabrán si ellos tienen acceso a computadoras, si tienen la posibilidad de ir a otra máquina si la suya no está funcionando bien. Límite de tiempo total para responder el cuestionario una vez que hayan comenzado. Aquí puedo habilitarlo y elegir, por ejemplo, que tienen 30 minutos. Aquí, para elegir el tiempo, uno va a jugar con ¿cuánto tiempo le lleva al alumno consultar el material para poder responder? Y veo si yo le quiero dar ese tiempo o no. Supónganse que este examen, este cuestionario, tuviera 10 preguntas y que, como decía acá, es integrador de un curso, o sea que involucra distintos artículos, videos, PDF. En 30 minutos no podrían consultar todo el material. Entonces, digamos, si van a poder reflexionar y pensar cada una de sus respuestas. Bueno, uno decide qué tiempo les quiere habilitar. Luego, cuando el tiempo ha terminado, tengo distintas opciones. Que el envío se realice automáticamente, o sea, cuando el relojito marque que llegan a los 30 minutos, el examen se envía, o hay un periodo de gracia para enviar el cuestionario, pero que no va a poder responder a más preguntas, se le va a bloquear la posibilidad de seguir respondiendo, o les aviso que el envío debe hacerse antes de que el tiempo termine, de lo contrario no se contabilizará. ¿Sí? Uno elige cuál de estas opciones quiere. En este caso, yo les voy a dar que se envía automáticamente, es decir, hasta donde llegaron, se envía. Luego aquí, si es que yo hubiese elegido la segunda opción, que era que hay un periodo de gracia, podría elegir cuánto es ese tiempo, en días o en horas. En este caso está grisado y no puedo utilizarlo porque elegí que se envíe automáticamente, ¿sí? Vamos a ir ahora a la calificación. Acá puedo elegir la posibilidad de intentos que yo voy a calificar. Yo les había advertido que les iba a dar 5 intentos, ¿sí? Y la calificación podíamos elegir entre 4 opciones. Calificación más alta, de las 5 posibilidades que tienen de hacerlo, un promedio de esas 5 posibilidades, o que solo sea válido el primer intento o el último intento. Esto sirve porque tal vez yo quiero que lo hagan una sola vez, entonces elijo primer intento, pero les dejo una segunda posibilidad para que puedan entrar a ver las preguntas y tomen nota de eso para estudiar para un siguiente examen, por ejemplo, ¿sí? En este caso yo elegí calificación más alta. Luego vamos a ver el esquema en el cual queremos que se presenten las preguntas al alumno. Yo puedo elegir que se presenten al azar, que dijimos que aleatoriamente se iban a ir cambiando en cada uno de esos 5 intentos, se les van a cambiar, por eso en este caso que yo elegí 5 intentos, tengo que hacer muchas preguntas para que por lo menos tenga esta posibilidad de que se le cambien de lugar. O tal como se muestra en la pantalla de edición, ¿sí? Acá yo voy a elegir presentadas al azar. Y puedo elegir que cada pregunta esté en una hoja diferente, o que 2 preguntas, 3 preguntas, la cantidad de preguntas que quiero que estén en cada página. ¿Para qué me sirve esto? Yo voy a dejarlo cada 2 preguntas. A ver, si yo tengo 10 preguntas para hacer, y cada 2 preguntas pasa a la siguiente pantalla, cada 2 preguntas el alumno va a tener que tomar la decisión de ir enviando su trabajo, ¿sí? En cambio, si yo dejara habilitado cada 10 preguntas, van a tener a la vista desplegadas las 10 preguntas desde un comienzo.
Esto también depende de cuál es la decisión del docente. Luego vamos a ver cómo se comportan esas preguntas, ¿sí? Dijimos que podíamos elegir si dentro de las preguntas, en el caso de ser de opción múltiple, hay una elección al azar o no, si van a estar como yo las puse en el momento de escribirlas. Y luego vamos a ver cuál es el comportamiento una vez que hayan respondido, ¿sí? Si les voy a dar la retroalimentación diferida, es decir, al final del examen, o si va a ser interactiva, si la retroalimentación va a ser en el momento, es decir, inmediata, va a ser cada vez que respondan una pregunta, les va a dar la posibilidad de ver si está bien esa pregunta que hicieron, ¿sí? En este caso, le vamos a poner retroalimentación diferida. Hasta que no terminen, no van a saber si estaban acertados o no. Luego tenemos la opción de revisar opciones y aquí viene una gran variedad de selecciones que podemos ir haciendo, ¿sí? Si cada intento, como ustedes saben, en cada preguntita, en cada signo de pregunta van a tener una explicación, ¿sí? Es difícil que recuerden todo esto la primera vez que hagan el cuestionario, pero por suerte la plataforma nos ayuda. Durante el intento yo puedo tildar o destildar que en este caso, como yo puse retroalimentación diferida, ya hay algunas que están grisadas, ¿sí? Pero yo podría ir eligiendo si le voy a dejar al alumno ver en cada intento si la respuesta es correcta, cuántos puntos se sacó, una retroalimentación específica en el caso de que yo la fui redactando, si hay una retroalimentación general, ¿sí? Como acá era diferida, ven que acá ya puedo ir tildando o destildando. ¿Qué es luego de cada intento? ¿Qué le voy a dejar ver? Solamente el intento, si está bien o está mal. Solamente le voy a dejar ver si fue correcta la respuesta, los puntos que se sacó, ¿sí? Vayan probando ustedes si, según lo que hayan elegido acá, si es después de cada intento, si lo dejo ver más tarde, pero aún cuando el cuestionario todavía está abierto, o si los voy a dejar ver después de cerrar el cuestionario. En este caso, como tienen 5 posibilidades, y es muy generoso, yo voy a destildar estas opciones y solamente van a poder ver el resultado después de cerrar todo el cuestionario. Luego tengo la opción de planificar o mostrar cómo me voy a ver yo el cuestionario una vez que los alumnos hayan respondido, sin la imagen del alumno, con la imagen pequeña, con la imagen grande, dependiendo de la cantidad de alumnos que tengamos y si los conocemos presencialmente, es conveniente a veces poner imagen pequeña para asociar, o imagen grande, como ustedes quieran, para asociar cada alumno con su cuestionario, ¿sí? Voy a elegir cuántos decimales quiero en las calificaciones, es decir, si voy a tener centésimas o si quiero números enteros. Y en las calificaciones de las preguntas, sí van a ser los mismos que en las calificaciones de las opciones, cuando sean de opciones múltiples. Luego voy a planificar ciertas restricciones que podría poner. Por ejemplo, ¿se requiere contraseña? Si yo elijo esto, le puedo asignar al alumno una contraseña para que reciba esa contraseña en el momento de comenzar el examen, ¿sí? Y si no tiene esa contraseña, no puede empezar el examen. Esto se utiliza mucho en los exámenes de idiomas o en los exámenes de informática que dictan las empresas internacionales, ¿sí? Es una medida de seguridad para cerciorarnos de que el que está contestando el examen es el alumno al cual yo le di esa contraseña, porque por ejemplo este examen se podría tomar en una sala de cómputos, en la sala de informática, entonces a medida que los alumnos van ingresando al aula, reciben esta contraseña
y entonces estoy segura de que es ese alumno el que está contestando y trabajando en esa máquina y no que alguien con su usuario y su contraseña está conectándose desde otra máquina fuera del aula para responder, ¿no es cierto? Bueno, acá puedo especificar aún más la dirección de red. Puedo elegir forzar una demora entre el primer y el segundo intento. Si yo habilito esto, le puedo decir que a partir de la primera vez hasta la segunda deje pasar, por ejemplo, un día, una semana, una hora, segundos. ¿Para qué es esto? Para que si equivocó las respuestas la primera vez, yo le digo, bueno, tenés que estudiar de vuelta. Entonces tengo que dejar un día, por lo menos, de tiempo para que el alumno vuelva a estudiar y no que haga todos los intentos animándose a elegir a ver qué tal me va, ¿sí? Especialmente cuando hay tantas posibilidades como las que les estoy dando en este examen. Luego vamos a elegir la retroalimentación global y yo voy a especificar si el alumno saca 100% de aprobación, ¿qué le voy a contestar? Por ejemplo, puedo ponerle algo así como felicitaciones, hiciste un muy buen trabajo. Sí, y acá puedo elegir la escala, ¿sí? Si sacó 100, le pongo una felicitación. Si sacó 70%, tenemos que poner el símbolo de porcentaje, le puedo poner trabajo aprobado. No es que yo voy a hacer tan lineal, pero para esta prueba no quiero escribir mucho. En este tutorial voy a ser muy sintética, ¿sí? Felicitaciones, 70% trabajo aprobado. Podría poner con un 50%. Tienes que repasar un poco más los apuntes y podría ser, yo les había dicho que con un 70% aprobaban, así que con un 50% les vamos a poner, tienes que esforzarte más para aprobar este cuestionario estudiando las unidades o el material entregado. Y menos de 50% trabajo desaprobado, ¿sí? Entonces puedo agregar aún más campos si quisiera especificar más, no sé, el 70, el 60, el 50, el 40, ¿ok? Y acá elijo los ajustes comunes del módulo, quiere decir, si el módulo todavía está visible, puedo elegir mostrar o ocultar. Como todavía no redacté las preguntas, voy a elegir que esté oculto, aunque este bloque estuviera visible para los alumnos, ¿sí? Y acá puedo elegir el modo de grupo si es que en el curso arme grupos separados o grupos visibles, y entonces puedo hacer que cierto grupo va a tener un orden en las respuestas y otro grupo va a tener otro orden, con lo cual ya es una herramienta más para evitar la copia y asegurarnos que el trabajo sea genuino del alumno, ¿sí? Voy a pedirle guardar cambios y mostrar. Y acá vemos cómo quedó redactada esta introducción que habíamos hecho, donde le dimos todos los detalles de cómo va a ser el examen o la máxima posible, y aquí abajo es cómo lo va a ver el alumno, ¿sí? Intentos permitidos 5, el cuestionario no estará disponible hasta la fecha tal y a tal hora, el cuestionario se cerrará en tal día y a tal hora, el límite de tiempo para responder va a ser 30 minutos, el método de calificación la más alta, o sea, es lo mismo que fuimos poniendo acá, solo que aquí lo redactamos un poquito más, porque si es la primera vez que el alumno realiza un cuestionario o un examen a través del campus, necesita más detalles. Después, cuando los alumnos ya los hayan hecho muchas veces, tal vez no tenemos que ahondar tanto en esta descripción, ¿sí? Y entonces aquí me dice que aún no se han agregado las preguntas. En el siguiente tutorial vamos a ver entonces cómo formular las preguntas para el cuestionario de Moodle.
Por ahora le digo volver al curso y vamos a ver cuál es el icono que quedó creado, ¿sí? Acá como no estaba visible, lo vamos a poner visible para que se vea más nítido el color. Ven que es un documento con un tilde rojo y dice cuestionario integrador del curso, ¿sí? En el siguiente tutorial entonces vamos a elaborar estas preguntas para el cuestionario. Saludos, Natalia.